Muchas gracias por la atención y les agradezco la oportunidad que me dan de estar más una vez aquí en un evento en Cataluña. Agradecerles esa posibilidad de intercambiar. Y bueno, tenemos un poco tiempo para esto, ¿verdad? Yo voy a dar algunas pinceladas de lo que venimos trabajando y un poco orientar mi corta charla o conferencia sobre el lema de la conferencia o del evento de Hipócrates, que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea el alimento. Si nosotros levantáramos a Hipócrates hoy y lo trajéramos aquí al lado, Hipócrates reformularía ese concepto. Hoy el alimento no es tu medicina, hoy el alimento es tu desgracia. Alimento es el secuestro de la libertad de poder decidir sobre tu cuerpo. Aunque tú camines, no eres dueño ni libre de tu cuerpo. Cada parte, cada dolor, cada manifestación que tiene y siente tu cuerpo tiene un dueño o una patente está registrándose sobre él. Ya no tenemos derecho al dolor. Si tú sientes dolor, alguien tiene la solución para ese dolor. Cuesta dinero y tiene una patente de tu dolor. Si tú te sientes mal, tú tienes entonces quien te cure ese mal con una patente y tiene negocios. Hoy el cuerpo es un negocio. Ese negocio lo domina el sistema agrofarmacéutico. Y ese negocio dominado por el sistema agrofarmacéutico es una realidad. Yo no soy pesimista, soy realista y frente a esa realidad venimos trabajando, venimos luchando y venimos reexistiendo, donde un mundo diferente es posible, donde un pensamiento y un nuevo enfoque es posible. Para que surja la posibilidad es importante ser consciente a qué nos enfrentamos. Hoy estamos enfrentados a un sistema global agroalimentario y farmacéutico. La media de expectativa de salud del europeo es 49 años. ¿Qué significa una expectativa de vida de 49 años del europeo? Significa que a partir de 49 años todos los europeos pasan a consumir un remedio. Salud es la ausencia de la enfermedad, salud es la ausencia de una pastilla en tu cuerpo, de un comprimido, un complemento nutricional, una vitamina. Salud es la ausencia de una enfermedad. A partir de 49 años los europeos tienen una ciclodependencia farmacéutica. Los niños europeos, fuera de tener disminuido su grande capacidad intelectual, los niños hoy más de 20% toman antidepresivos. 18% aproximadamente de los niños hoy toman pastillas para hiperactividad. Entonces la media cada vez se acorta más de la posibilidad de tener una salud de forma independiente. En Italia, en algunas regiones, la media de la salud de la gente que está en el norte es 39 años. ¿Qué significa 39 años? A partir de 39 años tú pasas a consumir, a tener una ciclodependencia farmacéutica. Esta ciclodependencia farmacéutica se prolonga por 25 o 30 años más. Y esos 35 años más se prolongan. Esos 35 años más se prolongan de acuerdo al dinero que tú tengas en tu bolso. En el momento que ya no tienes más dinero en tu bolso, entonces pasas a tener totalmente una depresión y automáticamente la muerte. Es importante ver que este país construye algo, pero es interesante. Me he puesto a analizar que
en los contenidos que hay en las universidades, los contenidos escolares, con las personas que vengo hablando y principalmente los más jóvenes, se viene trabajando con una propuesta, intentando desatar ese nudo que hay en la garganta. Me fascina todo esto, es fantástico. Hay un nuevo grito de esperanza y de posibilidades. Hace 2 días estábamos en una conferencia en Vilanova con la doctora Furcades y con Esther Vivas. Me han obsequiado un fantástico libro, lo he terminado de leer entre anoche y hoy de madrugada, y se llama Sin Miedo. Es interesante todas las reflexiones que hay allí, interesante todo lo que se viene. Y cuando participamos en la conferencia en Vilanova, y ahora que termino de leer este libro de reflexiones de ella y otro libro que tengo para leer sobre diálogos con Teresa Forcades, se me viene a la memoria la época de la amnistía brasilera en 1979, donde todos estos movimientos surgían, de los cuales yo también fui hijo de ese movimiento de la amnistía brasilera. Y yo observaba que es interesante este momento que España vive. ¿Cuál es la diferencia que yo noto entre la amnistía en la época de los finales de los años 70 en Brasil, después de haber salido de aquellos golpes militares? Es un poco, se me viene a la memoria la diferencia hoy en día con España, o Cataluña, 9 de noviembre. Decirles a ustedes que es preocupante algunas cosas, y es un llamado de atención. Es que veo que se discute muy poco la historia. Es necesario no revivir hechos históricos, pero no podemos olvidar. La reconstrucción de una sociedad, el futuro, es importante que la historia afiance ese futuro y esas luchas que se están llevando nuevas aquí en España. Es importante para entender el futuro que queremos construir, es importante entender el pasado. Aquí hay un pasado y ese pasado se niega, no lo podemos negar. Hay que redescubrir qué es lo que hay en ese pasado. Sobre ese pasado es que tenemos que comenzar a entender mejor el futuro. O si no, todos estos movimientos que surgen van a ser canalizados por un ecocapitalismo, por las ecotiendas, ecomodas, y no se trata de eso. La agricultura orgánica no es una moda, es una nueva forma de ver la vida, es una nueva forma de compartir, es una nueva forma de construir humanidad, es una nueva forma de conquistar lo básico, la sensibilidad del corazón. Es una nueva forma de rescatar las emociones para imprimir aquello que es básico, la fuerza y la vitalidad que es la vida. Este movimiento debe ser vital en función de la interioridad del ser. Es tan vital la interioridad del ser que en él se centran nuevos dominios. ¿Qué quiero decir con esto? La totalidad del mundo externa hoy en día siento que está destruida. El ser humano hoy en su externalidad no consigue amarrar ni atar las relaciones entre las cosas. Eso ha sido un logro de esta globalización y de este mundo globalizado. El segundo paso de la destrucción del ser fuera de su tejido social se está llevando a cabo y hay que despertar para eso. ¿Y en qué consiste? Actualmente el sistema agrofarmacéutico que manipula todos los sistemas agroalimentarios y de insumos son 100 empresas y estas 100 empresas tienen sus sedes. La destrucción de la totalidad del ser interna está en camino y a esto tenemos que enfrentarnos, son nuevas luchas. Cómo se domina y cómo se destruye la totalidad interior de cada ser y está siendo planificada y está siendo ejecutada. La destrucción de la totalidad del ser interno está siendo ejecutado a partir de un dominio de varios sistemas. Primero, todos los venenos deben de ser neurotóxicos. Todos los alimentos son neurotóxicos.
¿Qué significa un alimento neurotóxico? Por la deficiencia de un elemento importante para completar tu raciocinio y buen desarrollo cerebral, estos alimentos te niegan la integración de algunos minerales y tú pasas a tener una deficiencia neurocerebral. Muchos venenos tienen la función de provocar una neurotoxicidad por la presencia de otros elementos. Entre ellos podemos citar la presencia inclusive todavía de tratamiento de semillas con venenos mercuriales, mercurio. Entre ellos también podemos citar el aumento de los residuos del elemento aluminio en todos los alimentos agroindustrializados de una forma proposital. La industria de la farmacia sabe de todo esto. Entonces, la destrucción de la interioridad del ser comienza también con que los alimentos provocan neurotoxicidad. Alimentos, un paréntesis, digamos aquello que hoy tenemos accesibilidad. Los alimentos deben de provocar también un disturbio digestivo, dominar el sistema digestivo. Y dominar el sistema digestivo es que los alimentos tú no los digieres, ellos te producen una esterilidad microbiológica, no producen una rehabilitación prebiótica ni probiótica. Los alimentos hoy luchan para esterilizarte totalmente el tracto digestivo. Los alimentos hoy en día, en el momento en que se conservan y el momento que un alimento en Europa, como una lechuga, recorre 2.400 kilómetros para estar en una oferta en un supermercado, estos alimentos entonces provocan un problema de que deben de conservarse, y todo conservante es antidigestivo. ¿Qué significa ser antidigestivo? Los conservantes van contra la capacidad biológica de tus intestinos. Todos los conservantes provocan parálisis de la actividad normal de la digestión. Un tercer principio básico de la dominación del ser humano a partir de su interioridad, a partir de los alimentos, es que los alimentos deben de provocar una represión del sistema inmunológico. Hoy la inmunología cada vez es un negocio. Los niños ya tienen ciertas sintomatologías y son cada vez menos resistentes y pueden enfrentar menos ciertas patologías. ¿En qué se fundamenta la represión del sistema inmunológico? Más de 80% de la soya que se produce en América Latina viene con residuos de herbicida para Europa. Esos residuos de herbicidas en la soya que ustedes consumen como alimento transformado o de forma directa con los animales, ese herbicida es un inhibidor del sistema inmunológico a partir del bloqueo del ácido químico en los humanos, que es responsable por regular el sistema inmunológico en los humanos. Otro de los esquemas de los alimentos que vienen siendo incorporados para debilitar al ser humano es que los alimentos tienen una lectura de acomodación con el sistema sanguíneo. Yo me atrevo a decir que hoy la sangre que circula en las personas no es la misma de 40 años atrás. Hay nuevos sistemas de clasificación de sangre. En genética hay una expresión básica. El medio, la nutrición, el medio hace la variedad. La sangre es una expresión de lo que comemos. Si lo que yo como no corresponde a mis necesidades, esa sangre es débil y esa sangre pasa a tener problemas con la persona. Otro de los sistemas altamente que está siendo reprimido también en el sistema del control del ser humano en su interioridad es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio aumenta las patologías en el sistema respiratorio, los edemas aparecen en grandes cantidades, las fibrosis pulmonares, la parálisis de las pleuras, la elasticidad que tienen los pulmones desaparece en función del envenenamiento, no solamente de la nicotina del cigarro, sino de los residuos del veneno con el cual tratan el tabaco, que usted tiene el problema agravado con la nicotina y los alquitranes. Para que ustedes tengan una idea, en Brasil un cultivo de tabaco está recibiendo aproximadamente 28 aplicaciones de veneno, donde hay un cóctel de 18 productos diferentes. Estos residuos
entran en combustión incompleta con la encendida del cigarro. Entonces los problemas respiratorios se agravan y cánceres de pulmón se agravan. Hay otro sistema que es dominado a partir de los alimentos en el ser humano y la destrucción de la totalidad interna, el sistema endocrino. Todas las personas hoy tienen problemas hormonales. Otro elemento básico de dominación del ser humano a partir de la alimentación es la fecundidad y la fertilidad. En el momento que el alimento pierde las características de un alimento originado a partir de la biología del suelo, él pierde también las capacidades de generar gente con fertilidad. En la medida que el suelo pierde la fertilidad, quien se alimenta de ese suelo que produce alimentos también es infértil. La infertilidad aumenta. En el momento en que el sistema agroindustrial me niega que solamente es capaz de generar la vida, la propia vida, y que los alimentos que consumo deben ser la prolongación de esa transformación de la vida, de los minerales y esa conjugación que se da en el suelo, en ese momento que se niega esto, estamos negando la posibilidad de la perpetuación. Para que ustedes tengan una idea, 50 años atrás, 1 mililitro de semen tenía aproximadamente 200 millones de espermatozoides. Hoy, cada mililitro de semen posee solamente 200.000 espermatozoides. En la medida que yo esterilizo el suelo, esterilizo la población que consume el alimento de ese suelo. Usted tiene veneno en el plato. Finalmente, dentro de otros, el sistema psíquico, la dominación y lo más perverso que yo noto en Europa. Europa está acobardada. Europa tiene miedo. La gobierna el miedo y los psicópatas. Europa tiene miedo, está acobardada. Es dominada con el miedo. La gobiernan los psicópatas. Hoy, en cualquier lugar que yo recorro de Europa, en cualquier lugar que yo recorro de la península, de Cataluña, de los Países Vascos o de España, la palabra que predomina es la negación del ser. Cuando existe el gobierno del miedo y el imperio del miedo, se niega el ser y el estar y el bienestar. Hoy Europa está acobardada, la domina el miedo. Es importante estar atentos a todo esto. No podemos ser sometidos a nuevos sistemas de dominación imperial. Es necesario desatar ese grito, y eso es la posibilidad con la propuesta de una agricultura totalmente diferente. Yo había preparado algunas diapositivas, imposible de ver con el exceso de luz, pero es eso. Los venenos que tratan hoy los alimentos son venenos que siempre estuvieron relacionados con conquistas, con guerras, con hambre. Siempre. Los venenos y los insumos agropecuarios no tienen que ver nada con la prolongación de la vida y la autonomía de los campesinos. Los venenos siempre estuvieron siendo investigados para matar gente. Los venenos siempre fueron herramientas de conquista, de sometimiento. Hoy es el sometimiento de los venenos no en guerras directas, y sí el sometimiento de las poblaciones con los venenos a partir del alimento. Es interesante que una persona, si se le ocurre cocinar una hortaliza, puede estar llevando y generando con la físico-degradación del calor del cocimiento. En estos momentos en Cataluña, en España, en los Países Vascos, usted al cocinar un brócoli, una coliflor, usted puede estar adquiriendo 3 posibilidades: una teratogénesis, una mutagénesis o una posibilidad de dispararse un cáncer. ¿Por qué? Porque cuando los alimentos que ustedes consumen aquí en España, en la área de hortalizas, utilizan venenos y ellos se usan aquí, un grupo llamado Dithiogarbatus, cuando usted somete a un calentamiento el residuo de este veneno y que con certeza deben de estar presentes en los alimentos, entonces
este residuo de este veneno se físico transforma en etilenotiurea. Mi grande preocupación es lo siguiente: ¿quién controla eso? ¿Quién es quién? Entre comillas, ¿quién es el poder? Esa es mi preocupación, esa es mi pregunta. ¿Quién es el poder? Si nosotros no nos hacemos esa pregunta y nos traemos esa reflexión, entonces debemos de comenzar a hacerlo. Y eso lleva entonces a tener que reconstruir la historia de esta región. Los venenos siempre estuvieron vinculados en Europa para matar. En 1917, los primeros 17.000 prisioneros ingleses por parte de la experimentación química alemana. Así se paseaban los niños en Inglaterra. Inglaterra en 1917 fabricó 35 millones de máscaras para que toda su población la cargara en cualquier lugar. La persona que no cargara en el brazo y no hiciera el ejercicio en lo mínimo de un día, de 1 hora por día, era multada. Hoy nos dicen que las máscaras fueron hechas para producir alimentos. Una grande mentira. Jóvenes, menores de 17 años eran sometidos de forma, entre comillas, voluntaria en Alemania para que inhalaran gases para ver la eficiencia para llevarlos a los campos de guerra. La juventud en Alemania era sometida a inhalación de gases para ver de qué manera se podían aplicar. Si por acaso hay una falla en el producto, le esperaba las cámaras de incineración. Es una diapositiva un tanto cruel. ¿En qué sentido? De lo que podemos apreciar las dioxinas. Mi grande preocupación aquí, cuando comienzo a hacer esta gira de agricultura orgánica, es que aquí se utilizan moléculas de venenos que generan dioxinas. Y no discutimos esto. La universidad esto lo pasa por alto. Y es fácil entender por qué la universidad pasa esto por alto. Porque hoy la universidad no tiene compromiso. Hoy la universidad tiene negocios. La universidad no está comprometida con la sociedad. La universidad es perversa. Allí se fabrican los intereses de la industria. Los médicos tienen nombre, tienen servicios a prestar a la industria. No hay un compromiso desde la universidad. Es interesante ver un médico, un profesional del área de salud, sentir satisfacción en tratar un niño que nace mutilado. Ninguna profesión debe de provocar satisfacción para tratar de amortiguar la desgracia. La desgracia hay que evitarla. Una sociedad enferma no puede ser satisfacción de una medicina mercantilista. El cuerpo, la salud y la sociedad y la vida deben de respetarse. No somos mercancía, ni lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que salir de este mundo mercantilista. Fotografías recientes, frontera de Ecuador con Colombia, Plan Colombia financiado por Estados Unidos, donde una grande parte de la población de niños naciendo están mutilados. 15% de todos los niños que vienen a frontera que están siendo envenenados y rociados con herbicidas que también se usan aquí, sufren totalmente problemas de dermatosis crónica. Esos venenos que se usan allá, de una u otra forma, también están siendo consumidos aquí, ya sea porque lo consumen en los residuos de los alimentos que vienen de allá para acá,
o ya sea porque se aplican directamente aquí. Aquí se aplican directamente. Tenemos entonces que hoy todas las máscaras que se utilizaron en la guerra, hoy son herramientas disque para producir alimentos. Los animales también eran sometidos a investigaciones de máscaras frente a los venenos. Durante la Primera y la Segunda Gran Guerra había más preocupación por equipos de protección para la salud de los animales que para los humanos. Los venenos fosforados que se usan en Europa afectan directamente la capacidad del desarrollo intelectual de los niños. La molécula de fósforo provoca una lesión totalmente en la parte cognitiva del conocimiento de los niños. Es un poco trágica esta fotografía. Aquí hay una persona, está prácticamente reducida a la piel con sus huesos. De este lado hay un supermercado que está abierto a las 24 horas. Es un ecosupermercado. Ese supermercado vende alimentos orgánicos. La reflexión es la siguiente: ¿hay hambre en el mundo? ¿Cómo puede existir hambre en el mundo si hay comida en los supermercados? La palabra hambre es de manipulación política. No hay hambre en el mundo. Lo confirma Esther Vivas a través de las sus cifras aquí de Naciones Unidas y de este territorio. Actualmente hay comida para más de 12.000 millones de habitantes. Entonces la gente no muere de hambre, a la gente la matan por falta de dinero y distribución de renta para comprar alimentos. No hay hambre en el mundo, a la gente la matan de hambre. Entonces no podemos permitir esto. ¿Cuándo hay una verdadera hambre? Una verdadera hambre va a existir cuando yo tenga dinero en el bolsillo y voy a comprar y no hay comida en el supermercado. Esa es otra reflexión que tenemos que hacer. Nos ponen cifras manipuladas y no somos capaces de interpretarlas. No interpretamos. Interpretaciones tan sencillas. Acabo de salir de la región de Lleida. Lleida tiene aproximadamente 7 millones de cerdos. Si cada cerdo en media deposita 4 kilos de mierda por día, nosotros tenemos que esa ciudad tiene 28.000 toneladas de mierda por día. La pregunta es, ¿por qué consume fertilizantes químicos? Y el problema de la mierda es el dinero público que lo tiene que solucionar. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. 27.000 toneladas por día produce de mierda Lleida. Eso sin contar otros sistemas de exploración agropecuaria que hay, como pollos y gallinas, otros animales como engordes, la parte de la producción de leche, sin contar eso. Entonces es interesante y es importante hacer esa reflexión. ¿Por qué para solucionar el problema generado por la agroindustria de la fábrica de animales se destina el dinero público? ¿Quién se queda con la riqueza de esto? Hablaba con un productor de 1.200 animales, cerdos, y él me decía que era granjero. ¿Cómo puede ser granjero una persona que su territorio es ocupado con unas instalaciones que las está pagando? ¿Cómo puede ser un granjero una persona donde no decide qué darle a los cerdos ni los cerdos son de él? ¿Cómo puede ser granjero una persona que solamente le dan 10 euros por cada animal que monea o sube al carro de la industria? Eso no puede ser un granjero. Él recibe 10 euros por cada animal que sube al carro de la industria. Él no decide sobre nada. Es simplemente un operario disfrazado de granjero. Europa no tiene granjeros, tiene esclavos y están miserables. La comida en Europa está producida por miserables. Aquí no hay comida,
Aquí hay es miserables, llamados de granjeros, produciendo el desperdicio y el consumismo de ustedes. Hay que reflexionar sobre todo esto. Puedo ser un poco duro sobre la reflexión, pero no podemos dejar por menos, porque la realidad también no la puedo dejar por menos. Tenemos que ser. ¿Qué comemos? ¿Cuánto veneno hay en el plato? ¿Cuánta deuda social hay en el plato? ¿Cuánta? ¿Le habrán pagado al campesino o al productor aquello que está servido en el plato? ¿Cuánto de lo que hay en el plato le corresponde a una sociedad agraria que realmente merece? ¿Cuánto? Esto es lo que tenemos que contestar de todo este sistema agroalimentario que es totalmente transformado. El estómago lo domina una mafia agroalimentaria, y eso es lo que tenemos que comenzar a cuestionar. Lo más grave de toda la situación: si esta señora por acaso recibe una posibilidad de ir a comer, ir a comprar en este supermercado que está vendiendo comida orgánica las 24 horas, lo más grave es que ella nuevamente no podrá entrar a comprar. ¿Por qué? Porque hay otra mafia que le cobra un peaje, y es el peaje de la certificación en la producción orgánica. Es una mafia, es un peaje. No podemos... Los alimentos orgánicos, el alimento sano no puede estar certificado. Comer sano debe ser accesible en cualquier lugar. Esta persona, entonces, con su limosna que le han dado, no podrá comer alimento orgánico, porque alimento orgánico, en el momento que esté certificado, es un alimento que va a nutrir élites que van a ser nuestros verdugos. No podemos alimentar con la agricultura orgánica a nuestros propios verdugos. El alimento es para todos, porque cuando el alimento no es para todos, no podemos hablar de una sociedad más justa y fraterna. Y eso es lo que queremos. Una sociedad más justa y fraterna se construye cuando hay accesibilidad a los alimentos, sin distinción. Lo más grave: esta persona, al no comprar un alimento orgánico porque su dinero no le alcanza para pagar el peaje impuesto por la mafia de la certificación de las normas europeas, esta persona tendrá una opción, así le dicen, y es que tendrá que comer alimento barato, como es el alimento transgénico. Está condenado más de la mitad de la población en el mundo en estos momentos, dentro de los planes, a comer soya transgénica. La soya no es un cultivo. La gente discute la soya como un cultivo. La soya es un imperio que es diferente. Es un imperio económico. Detrás de ella hay otras negociaciones, detrás de ella hay todo un paquete diferente. La soya es un imperio económico. Es muy barato producir soya transgénica. Es muy barato los insumos de la soya transgénica dentro de un paquete y dentro de las perspectivas del actual modelo agropecuario impuesto. Es el cultivo rentable para dominar la sociedad. Soya transgénica debe ser alimento para pobre, para miserable, y alimento orgánico para élites. Eso no lo podemos permitir. Finalmente, decirles a ustedes que tenemos presente un gran compañero argentino, Jorge Rulli. Un compañero bastante comprometido, y que me gustaría que me acompañara, Jorge, para que comentes un poquito sobre los problemas de la soya transgénica en Argentina y cómo la soya transgénica en Argentina se transforma en un imperio que masacra totalmente el medio rural argentino.
donde Argentina prácticamente dejó de ser un país y hoy es gobernado por la agroindustria. Bienvenido, Jorge. Un comentario sobre cómo está la situación de la política de las soyas transgénicas en Argentina. Bueno, nosotros comenzamos a denunciar esta situación en 1996, cuando se habilitó la primera soja transgénica. Y han pasado ya casi 15 años. El país se ha configurado mucho más de lo que imaginamos. Es el país de la soya. Y además Monsanto, fundamentalmente, que fue el responsable del Roundup y de las semillas transgénicas, a partir de la Argentina lo ha difundido a los países limítrofes, al Brasil, antes que llegara Lula, al Paraguay, al Uruguay y a Bolivia. O sea que nosotros dijimos en su momento éramos como un portaaviones de Monsanto. En ese momento Monsanto no patentó su gen transgénico porque el negocio era el Roundup. Ahora el Roundup llega de China, pero se le han dado otros favores a Monsanto, maíces. Pero la economía argentina se ha reconfigurado, ¿no?, para los biocombustibles y para producir commodities, fundamentalmente para los cerdos de China. Un rol triste, ¿no?, para un país que tuvo otros sueños, otras ambiciones, pero esta es la dura realidad. Además, todo lo que comemos en la Argentina contiene transgénicos en general, contiene, digamos, los materiales se estiran, se abaratan con harina de soja, y esto está permitido. Las galletitas, las panificaciones se estiran, ¿no? Los chorizos, gran cantidad, a veces el 60% de un salamín contiene, de un embutido, son contenidos de soja transgénica, ¿no? O la lecitina de soja está en todas partes. O sea que esto también nos ha afectado, al decir de Jairo, en nuestra conciencia política, en nuestra identidad, ¿no? Y por supuesto, ahora hay gente que afirma que China no es un imperialismo porque no ejerce el dominio militar. Todos los imperialismos, como empezaron seduciendo a los pueblos, ¿no? Alguna vez los norteamericanos regalaban chocolatinas también. Es propio de las etapas, ¿no?, que cumple un imperio que intenta la hegemonía. América Latina está muy atada a estos proyectos insaciables del coloso chino, ¿no? Y bueno, y esto es todo un tema, ¿no? Un tema largo porque, bueno, yo vengo aquí preocupado, voy ahora a Roma, justamente preocupado por este tema de las coexistencias entre modelos que se han instalado fuertemente en la Argentina. Se defiende la coexistencia del modelo campesino o del modelo de la agricultura familiar. Jairo me preguntaba cuándo la agricultura no fue familiar, pero bueno, hay una Secretaría de Estado en el Ministerio de Agricultura de la Argentina que se llama Agricultura Familiar. Y han convocado, con el auspicio de la Iglesia, a reuniones con los grandes ojeros, con los más grandes, y bueno, y se reúnen periódicamente a fraternizar y a estudiar las posibilidades de convivir, que se transforma rápidamente, se cambia el verbo, de convivir pasamos a la connivencia entre dirigentes, ¿no? Y bueno, es todo un tema muy fuerte que tiene que ver con las políticas de la vía campesina a nivel internacional, y que bueno, que estamos nosotros tratando de abrir debate sobre estos temas difíciles, sobre todo en Europa, donde algunos de los modelos progresistas que se han instalado en América Latina todavía tienen un halo de respetabilidad, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos viviendo muy duramente esta cosa de producir commodities o producir materias primas para China, con gobiernos de izquierda, con gobiernos progresistas, y donde las políticas de justicia social han sido reemplazadas por el asistencialismo,
y en una situación en que los hombres mayores, la generación mayor, se referencia en Cuba, pero los jóvenes se referencian en Chiapas. Así directamente les digo, y con un cambio grande, ¿no? Porque Cuba respalda a los transgénicos, respalda a los monocultivos, y bueno, una situación que propiciaría o que justificaría debates que todavía no tenemos, lamentablemente, ¿no? Porque es una situación trágica, pero bastante excepcional, ¿no? Yo a veces pienso, siempre nos lamentamos el momento que nos ha tocado vivir, porque es muy duro, pero por otro lado podría ser mucho más rico para sacar conclusiones, para pensar, repensar, ¿no? Este mundo global, que las generaciones anteriores jamás habrían imaginado que se diera así como se da ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cuando extrapolamos las estadísticas de esta región para Brasil, interesante. Aquí por año aproximadamente se autoeliminan, se suicidan más de 3.100 personas por año, en función de las pésimas condiciones que comienzan a enfrentarse. Son datos condensados en libros escritos aquí. Llegaron a tener, durante la crisis económica en el 2011-2012, suicidios de 3.180 personas, en función de la economía, lo que significa por no tener que comer, porque la panza, la barriga es primero. Una de las cosas que me llamó mucho la atención ahora que estuve en Argentina fue que yo siempre voy a los supermercados. En los supermercados uno ve ciertas cosas y ve la lectura de cierto tipo de sociedad. Y una de las cosas que me llamó la atención allí en Argentina es que siempre Argentina es reconocida por la calidad de la carne. Y entonces pasé por el lado de las carnes en uno de los supermercados y vi carne. Tomé uno de los paquetes, porque dice carne, y tomo el paquete, lo volteo y dice ingredientes. Es raro. Pues dice carne y dice carne, ingredientes, dentro de ellos 20% de sodio. Lo que es peor, aquí les va para una reflexión. Europa cree que la soya es alimento. Soya no es alimento, soya es pan y maíz. Soya no es alimento, soya es pan, animales. Y no cualquier soya. Y la gente en Europa cree que soya es alimento. Soya no es alimento. Les dejo esa reflexión. Los problemas que trae la soya para mujeres es enorme. Tenemos que comenzar a rediscutir qué es realmente un alimento. De mi parte, pues les agradezco más una vez esta posibilidad. Fran, está franqueada alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan. Y decirles a ustedes que aquí es posible un mundo diferente de la juventud. Cuando recorro los campos de los diferentes territorios de la península, aquí hay posibilidades de una agricultura totalmente diferente. Yo vengo diciendo, el problema es que ustedes están con toda la represión hecha por el consumismo. Lo que más los reprime a ustedes es el consumismo. Es interesante, ¿no? El consumismo reprime y no te deja ver más allá. Y al mismo tiempo que te reprime, te oprime. Y una de las cosas que yo verifico es con el exceso de máquinas que ustedes tienen abandonadas en el campo. Hay máquinas por todo lado, hay tecnología, toda la que quieran, pero la pobreza interior es enorme. Poseen toda la riqueza y bienes materiales afuera, pero la pobreza interior para discutir
todo el paquete de la agroindustria es enorme. Ese es el desafío que venimos haciendo con esa propuesta de una agricultura orgánica aquí por la península. Decirles a ustedes que estamos presentando también un libro, ese es un libro sobre la remineralización de suelo. Espérate que te puede llegar una pregunta. Y estamos lanzando este libro sobre remineralización de suelos y estamos terminando también esta gira con 3 eventos más, uno en Mallorca, otro en Murcia y otro en Sevilla, de modo que pueden consultar todas las actividades y todas estas propuestas que venimos haciendo por el internet, ¿verdad? De modo que la palabra está franqueada y eso es la libertad, no tenerle miedo a la reflexión y el debate, para eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una lucha tremenda, soy nutricionista y tengo una lucha tremenda por los vegetarianos, yo soy vegana, para explicarlo, intentando explicar lo nefasta que es la soja, en todos los sentidos. No hace falta que sea transgénica, sino cualquier soja. Y la gente está tomando soja y gluten por un tubo. Y entonces están teniendo muchos problemas de absorción de los nutrientes, etcétera, etcétera. Cada vez que yo entro en un foro vegetariano, se me echan encima como lobos, diciendo que en qué me estoy pasando para decir esto, y dónde están los estudios. De verdad. Desgraciadamente, esos estudios siempre he explicado que yo no los tengo en la mano, porque evidentemente no tengo acceso a ellos, pero estoy asistiendo a todos los congresos, simposios, bioculturas, ferias de la salud y de todo, y no paro de escuchar exactamente lo que ustedes dicen. Evidentemente tienen toda mi credibilidad y lo que yo hago es difundir lo que escucho de grandes profesionales como pueden ser ustedes y otros médicos que ya lo están diciendo hace mucho tiempo. Por favor, ¿cómo puedo argumentarlo? Porque el argumento no es suficiente. De decir, ¿dónde puedo encontrar un estudio que les demuestre, les dé de verdad en la punta de la nariz, ¿no?, para decir que científicamente la soja no es buena? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay evidencias. Casualmente en Argentina hay un video, una película documentada muy bien con médicos, y principalmente en la área de la medicina infantil. El documento de la película se llama Hambre de soya. Hambre de soya. Hay otro documento que vale la pena tener con bastante información, y es un libro que se ha hecho ahora actualmente en Argentina y se llama Mal comidos. Mal comidos. Mal comidos, de Soledad Barruti. Vale la pena también leer ese documento. Hambre de soja es de Marcelo Viñas, con P corta, Viñas. Y hay otro libro bien documentado que escribimos con Sebastián Piñero en Brasil y se llama La mafia de los agrotóxicos en Brasil. Y bueno, hay todos los estudios. Es una lástima, pues no es la conferencia directamente sobre eso, y es todos los impactos que los residuos de los venenos que tienen la soya a partir de la inhibición del sistema inmunológico de los niños. En lisiviación de algunos elementos en las mujeres hay evidencia de afectar directamente, y está relacionado con los cánceres de mama, y está relacionado totalmente. 13%, es bien interesante este dato que les voy a dar. Una sociedad bien perversa es la norteamericana. Si ustedes quieren conseguir lo más perverso del mundo, lo tienen los norteamericanos. Los norteamericanos en estos momentos están estimulando aproximadamente para que 13% de su población femenina se mutile los senos como prevención. Como prevención. Están estimulando en estos momentos 13% del cáncer. De cáncer, prevención de cáncer. Entonces, los norteamericanos, su gran negocio ahora es estimular que su población femenina se mutile los senos. Pues ni madres,
Nosotros queremos tener seres y acariciarlas enteras. No las queremos mutilarlas. Eso es un derecho, el cuerpo, tu cuerpo. Hoy tu cuerpo es una mutilación y es un negocio de la industria. Entonces miren hasta dónde llega esta sociedad perversa. Hay mucho material de esto, te voy a pasar después mi correo y ahí nos estamos comunicando. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Jorge. Sí. No, yo quería recordar que el ser humano es omnívoro. Incluso podríamos decir que es carroñero. O sea, a mí me parece que habría que tratar de hablar con muchos veganos y vegetarianos para que entiendan lo correcto de no interrumpir el diálogo que llevamos. A mí me pasa con los derechos del animal también, ¿no? Yo tengo un hijo de 15 años que está enamorado de su potranca. Él duerme a los pies de la potranca, bueno, la va a amansar como los indígenas. Cuando en la mesa de mi casa yo sostengo la necesidad de reemplazar la era del petróleo con volver a la tracción a sangre, bueno, me dice, no, jamás. Los derechos del animal, claro, ¿por qué él ama los caballos? No puedo discutir con mi hijo de 15 años porque está en ese estadio de pureza, ¿no? Con los veganos pasa lo mismo, pero no tienen 15 años, son grandes ya. Se tendrían que dar cuenta de la lucha que estamos llevando y de la importancia de la lucha, y nos perturban la lucha con tonteras. Estamos llevando una lucha con los transgénicos. Y entonces siempre hay una vocecita que sale a decir, no, pero la soja es la proteína vegetal. Es decir, ¿para quién trabajan? Uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde son cándidos y hasta dónde no se dan cuenta que están sirviendo a los grandes intereses, ¿no? Se comprende. Esa discusión entre veganos, vegetarianos o carnívoros, de esta forma, si no la maduramos, lo que viene a favorecer el sistema imperial agroalimentario. Entonces hay que ver la claridad y la discusión que nosotros debemos tener, y la madurez sobre todo política de la discusión, porque esto no es una discusión del alimento en la realidad, sino que es una discusión de madurez política para discutir esto, porque detrás de todo esto hay un grande negocio, por no decir hay grandes mafias. Yo lo único que les digo a ustedes es que la industria no está en el poder. En el sistema agroalimentario, en el mundo, la industria es el poder. Ella decide quién gobierna cada territorio de la geografía de este planeta. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Ese imperio de la imposición, quién está y quién es el verdadero poder. No sé si te recuerdas de este libro, La uña del gigante. No, ese no. Es otro libro que vale la pena decir quién está por detrás de Monsanto. Y la gente cree que Monsanto es el gigante. No, el gigante es más grande que Monsanto. Es Bunge, es Cargill y es una industria superior a la Monsanto. La Monsanto, decimos nosotros, es el distractor. Hay un poder más grande que la Monsanto. Y la gente está encarnizada con la... No podemos dejarnos de distraer con carne de cañón. Si me permitís, cuando llevamos la lucha contra la recombinante bovina, ¿cómo se llama? La hormona recombinante bovina. Pues no hay uno... Las vacas rojas. No. Es la hormona que en Estados Unidos está permitida, en Europa no, que es una hormona que hace que las vacas lecheras den más leche. Pero a cambio de una serie de situaciones que las debilitan, que obligan a que coman piensos, a que estén estabuladas, a que tengan un veterinario al pie, una serie de contrapartidas que por ejemplo en América Latina no se dan, pero bueno, mucha gente con el incentivo de conseguir más leche usa la hormona recombinante bovina, que es transgénica y que es de Monsanto, si no me equivoco. Bueno, cada vez que sacamos ese tema hay alguien que nos recuerda que la leche no es el mejor alimento para los bebés, la leche vacuna. Y yo estaría de acuerdo, ¿sí? Pero es otra discusión, ¿se entiende? O sea, se confunde los propósitos naturistas con la lucha política que estamos llevando, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay que hablarlo entre nosotros, porque hay una turbulencia constante de parte de gente supuestamente bien inspirada
en medio de estas luchas políticas. Y llevar la lucha contra la hormona recombinante bombina no es poca cosa. Es justamente cuando Europa prohíbe esa leche con hormonas que entrara desde los Estados Unidos a este continente, es que Estados Unidos sanciona a Europa con la no entrada del queso Roquefort y otros. Y ahí se provoca el primer acto que da nacimiento con José Bové, el desarme del McDonald's en un pueblo de Francia, y nace la Vía Camponesa, el sindicato camponés de Francia y la Vía Campesina. O sea, este es un conflicto antiguo y muy fuerte que sigue dándose a lo largo del mundo. Y sin embargo, cada vez que tocamos este tema, sale el tema de si el ser humano le corresponde beber leche de vaca o no. Es otro tema, ¿no? Se comprende a qué voy, ¿no? Que tiene un poquito de inteligencia política, porque es una lucha tan compleja, ¿no? Que requiere un poco también de astucia, de posponer las contradicciones entre nosotros para entendernos y articularnos. No sé si... ¿Qué pasa cuando iniciamos nuestro propio huerto orgánico? ¿Qué pasa cuando nosotros iniciamos nuestro propio huerto orgánico? ¿Hasta qué punto eso nos empodera? Me refiero a todo lo que estáis hablando de la industria, pero también de qué manera nos podemos aislar de los contaminantes que ya hay por el aire, por el agua, por la tierra, por lo que están haciendo nuestros vecinos. Bueno, es una lucha por el todo, por eso yo les decía, la agricultura orgánica no es una parte, la agricultura orgánica tiene que ver con sociedad, con política, con economía. La agricultura orgánica tiene que ver con una nueva postura. Lo más importante en Europa, la propuesta de la agricultura orgánica en Europa debe pasar por la reconquista de ser ciudadano, porque ustedes no son ciudadanos. Les han robado el derecho ciudadano, están secuestrados de libertad, pero deambulan. Europa tiene que volver a conquistar su ciudadanía, eliminar el miedo y salir a conquistar lo que te pertenece, el derecho tuyo como ciudadano, y construir una sociedad a partir de un tejido social. Hay que reconstruir el tejido social. Europa no tiene tejido social. Está la individualidad social, que es diferente. Cada uno quiere ser uno aquí, y eso solamente enriquece a la dominación. Es claro eso, cada uno quiere solucionar su problema de manera individual. La individualidad no tiene sentido en ningún sistema biológico. En el comportamiento humano, menos, porque es el menos alto para sobrevivir sin estar pegado a la tierra. Los demás están pegados a la tierra y sobreviven, nosotros no. Entonces tenemos que rescatar el derecho ciudadano, el derecho de gritar, el derecho a la honestidad, el derecho a decir qué tiene esto y recibir la información honesta y no manipulada. Eso es un principio donde la propuesta de la agricultura orgánica no es de unos cuantos, es de toda la sociedad. Entonces cada uno va a tener su trinchera de combate, de lucha, en el trabajo a partir del plato. Nos une el plato y por el plato nos matan. Entonces tenemos que estar a partir de ahí convocados a cuestionarnos qué estamos comiendo. Y eso en la educación, en las escuelas, en los niños, en llevar toda esta construcción de biopoder directamente en la familia. Yo siempre digo que una sociedad que destruye la unidad básica, como es la familia, la sociedad no existe. Hoy se destruye el núcleo familiar como un principio de dominación. Si no reconstruimos la familia y a partir de la familia no hacemos una sociedad diferente, no podemos luchar de forma externa también por esa sociedad diferente. Hay que reconstruir también la familia. Yo lo que veo aquí también es una destrucción también del núcleo familiar. Es enorme también la destrucción del núcleo familiar. O sea, hay que reconstruir al ser. La mejor parcela y la parcela básica en la reconstrucción de la agricultura orgánica es la parcela humana, de la interioridad del ser. Hay que volver a reconquistar el cultivo del sentimiento y el cultivo de lo humano. Si no reconquistamos el cultivo del humano, entonces no tiene sentido estar luchando.
hay que volver a dar el paso hacia la interioridad. Y se está dando. Por eso, con ese entusiasmo es que yo siempre visito estas regiones. Y ese entusiasmo es el que cada vez me da más ánimo para continuar. De que un mundo diferente es posible en las manos de ustedes, sí. Hay que despertar, hay que alborotar ese león que cada uno tiene adormecido. Y existe, esa es la esperanza. Hola, bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestras palabras y por vuestro testimonio que nos da fuerza para seguir adelante en esta lucha. Y quería, volviendo al tema de la soja, compartir una anécdota vivida por mí, pues como tantas mujeres, con el tema de la menopausia. Hace un tiempo, pues fui a la típica revisión y me dijo, bueno, pues tienes que empezar ya a tomar las famosas pastillas de soja y tal. Y yo, más fuerte, ¿sí? ¿Poco? Soja y la menopausia. Tienes ya que empezar a tomar las pastillas de soja y tal. Digo, madre mía, yo ya sabía algo. Digo, oye, pero yo comenzar el rizo con la matrona, que es la que suelen hacer las matronas aquí, un poco estas revisiones, yo ya sabía, digo, a ver esta que me contesta. Digo, oye, pero vamos a ver, las chinas y tal no toman pastillas, en todo caso se toman la soja directamente. Así dice, pero es que no es lo mismo, se tiene en cuenta que es una molécula, pues se saca de la soja, del laboratorio, que yo ya estaba en memoria. Y bueno, yo ya no quise discutir más, le iba a decir, digo, bueno, pues por ejemplo tenemos alfalfa, que por desgracia ya se está haciendo transgénica también en nuestro país, y que por ejemplo la alfalfa pues tiene también unas propiedades similares para las mujeres, creo, se lo he leído como la soja. Simplemente quería compartir esto, que se sigue, pues bueno, replicando las famosas pastillas de soja para las mujeres que después, pues bueno, dan los problemas de los cánceres y tal. Y esto, pues bueno, es una cosa que no se me olvida nunca, que la cuento a las amigas y que siempre que puedo, igual a todas las mujeres que no se tomen las famosas pastillas de soja, los complementos. Muchas gracias. Bueno, decirles finalmente, ya que tocó este tema, que no hay ninguna planta que provoque el milagro y contenga el elixir y la prolongación de la vida. La vida es un tejido que también se construye con la diversidad de la alimentación. La biodiversidad es la prolongación de las formas diversas de resistir. Si yo simplifico la alimentación en el plato, yo simplifico mi salud. Nos han hecho creer entonces que hay cultivos milagrosos. Ninguna planta posee el milagro y la prolongación de la vida por más tiempo. La vida se prolonga a partir de la diversificación de los alimentos. La naturaleza es sabia, distribuye toda su complejidad en la diversificación y cada individuo, cada microorganismo tiene su papel fundamental para esto. Por lo tanto, entre más diversificado nosotros consumimos, menos vamos a depender del sistema agrofarmacéutico que nos impone actualmente. La diversificación con los pequeños productores, con los campesinos, los consumos directamente del consumidor, viéndole la cara al productor, eso es una política que se debe incrementar y está creciendo enormemente aquí en este territorio. Lo que estamos viendo nuevamente aquí en Balaguer de esta feria es un ejemplo de que se puede construir ciudadanía sin que estemos en Madrid. Desde cada lugar se puede construir territorios. Muchas gracias.